Para ti, que llegaste aquí no por curiosidad, sino por agotamiento. Para ti, que amaste con el cuerpo inclinado y el alma en vilo, esperando que alguien te devolviera una parte perdida. Para ti, que empezaste a sospechar, en noches sin testigos, que aquello que llamabas amor era un pacto silencioso con tu propia carencia. Esto no es un libro para aprender a amar mejor. Es un libro para dejar de arrodillarte. El enamoramiento, en la mayoría de los casos, no es encuentro. Es hechizo. Un encantamiento interno que toma una forma humana y la corona como destino. No porque el otro lo sea, sino porque algo en ti necesita creerlo. Aquí no hay acusación ni consuelo, hay una verdad que no negocia. Cuando el amor exige, cuando promete salvar, cuando dramatiza para existir, no está revelando profundidad, está encubriendo una falta. No llegaste por azar. Llegaste porque la vida te empujó hasta el borde de una sospecha insoportable, que el amor que conocías era un altar donde encendías velas a tu vacío y lo llamabas devoción. Carl Jung llamó a este mecanismo proyección, aquello que no reconoces en ti, lo colocas en el otro y luego lo adoras. Y cuando la imagen se agrieta, no duele perder al otro, duele perder el símbolo que te sostenía. El deseo no nace del objeto. Nace de la falta. Jack Lacan lo dijo sin lirismo, deseas porque algo falta, no porque algo sea perfecto. Por eso el amor urgente confunde intensidad con verdad. El cuerpo cree antes que la conciencia. Y esa fe corporal, cuando no es mirada, fabrica destinos. Pero esta historia es más antigua que la psicología. En el banquete, Plato habló del eros como una escalera, no para poseer la forma, sino para recordarlo completo. El error comienza cuando tomas el peldaño por la cima, cuando conviertes la flecha en blanco. Entonces el amor deja de orientar y empieza a capturar. La tradición mística lo intuyó sin moralismo. En el Cantar de los Cantares, el eros no es culpa ni transacción, es presencia encendida. Pero cuando el fuego se usa para tapar el frío interior, deja de iluminar y empieza a quemar. Amar como acto de ser no es mendigar refugio, es habitarse. Hay una advertencia gnóstica que atraviesa este libro como una sombra lúcida. El mundo que deseas puede convertirse en una prisión brillante. Lo que te promete plenitud puede ser la jaula más elegante. Por eso este viaje no es hacia afuera. Es hacia el altar interior. Es el lugar donde el ego coloca velas a su carencia, escribe promesas con ansiedad y llama amor a lo que en realidad es huida. El hilo conductor es claro y no se romperá: proyección, deseo y falta, eros transmutado, amor como presencia, individuación como eje invisible. No para negar el amor, sino para desnudarlo. No para volverte cínico, sino soberano. No para que sientas más, sino para que veas. Si sigues escuchando, algo será irreversible. No porque te convenza, porque reconocerás el mecanismo en tu propio cuerpo. Y cuando eso ocurre, ya no puedes amar como antes. No porque hayas perdido el corazón, porque dejaste de arrodillarte ante una ilusión. Después del despertar, el amor cambia de sangre. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La primera mentira: confundir intensidad con verdad. La primera mentira que aprendiste sobre el amor no te la enseñaron con palabras. Te la enseñaron con el cuerpo, con el temblor, con la aceleración del pulso, con esa sensación de estar vivo solo cuando alguien más te desordena por dentro. Nadie te dijo explícitamente: si te consume, es real, pero lo aprendiste observando, imitando, sobreviviendo. Y así, sin darte cuenta, aceptaste una ecuación peligrosa: más intensidad equivale a más verdad. Esa ecuación no es romántica. Es superstición.
Y como toda superstición, funciona solo mientras no se la mira de frente. Hay algo que necesitas entender desde el inicio, sin adornos y sin concesiones. El cuerpo cree antes que la conciencia. El cuerpo no razona, no discierne, no espera pruebas. El cuerpo reacciona. Y esa reacción, cuando no ha sido educada por la presencia, se convierte en fe ciega. Fe en la urgencia. Fe en el estremecimiento. Fe en aquello que sacude lo que estaba dormido. El problema no es sentir. El problema es confundir el sacudón con una revelación. Imagina a alguien que camina bajo el sol durante horas. La garganta seca, la lengua áspera, la cabeza pesada. De pronto ve un vaso. No sabe qué contiene. No lo huele. No lo examina. Solo lo toma y bebe. En ese instante no ama el vaso, ama el alivio. Ama la interrupción del dolor. Ama la promesa de que algo externo va a calmar una carencia interna. Después, cuando el cuerpo se estabiliza, recién entonces puede preguntarse qué bebió realmente. Pero en el momento de la sed decide. Así funciona gran parte de lo que llamamos enamoramiento. No te enamoraste porque viste al otro. Te enamoraste porque algo en ti estaba seco. Aquí entra una verdad incómoda que Carl Jung formuló con precisión quirúrgica: aquello que no reconoces en ti, lo proyectas afuera. La proyección no es un error moral. Es un mecanismo psíquico automático. El inconsciente no tolera el vacío sin imagen. Cuando hay una falta no mirada, una herida no integrada, una parte de ti que no ha sido acogida, la psique buscará un soporte externo donde colgar esa carga. Y cuando encuentra a alguien que, por resonancia o coincidencia simbólica, parece capaz de sostenerla, ocurre el incendio. Ese incendio se siente sagrado. Se siente inevitable. Se siente como destino. Pero no es destino. Es encaje inconsciente. Aquí es donde muchos se resisten. Porque quieren creer que la intensidad es una señal superior, casi divina. Que el temblor no puede mentir. Que el cuerpo sabe. Y es cierto, el cuerpo sabe. Pero sabe lo que necesita, no necesariamente lo que es verdadero. El cuerpo busca regulación, alivio, pertenencia, contacto. Si no distingues eso, el cuerpo se convierte en un profeta falso. No porque mienta, sino porque habla desde la falta. Jack Lacan llevó esta intuición aún más lejos al afirmar que el deseo no nace del objeto, sino de la falta. No deseas porque algo sea deseable. Algo se vuelve deseable porque toca el lugar exacto donde te falta algo. El otro no enciende el fuego, se coloca frente a una grieta ya caliente. Por eso hay personas que pueden ser extraordinarias y no despertarte nada, y otras que, sin decir mucho, sin hacer demasiado, te desarman por completo. No es magia. Es anatomía psíquica. Ahora bien, aquí aparece una distinción que lo cambia todo, y que casi nadie enseña porque no vende promesas: la diferencia entre fiebre y fuego. La fiebre es una respuesta a una infección. El cuerpo eleva su temperatura porque algo no está en orden. Quema para defenderse. Agold confunde calor con vitalidad. La fiebre no se sostiene, consume y luego deja exhausto. Así es la pasión que nace de la carencia. Sube rápido, promete todo, exige presencia constante, reclama pruebas, dramatiza silencios, convierte la ausencia en amenaza. No porque sea malvada, sino porque está luchando contra algo que no sabe nombrar. El fuego lento, en cambio, no nace de la urgencia. Nace del ser. No necesita llamar la atención porque no está compensando nada. No quema para defenderse, ilumina porque está encendido. Ese fuego no exige intensidad constante, no dramatiza la calma, no interpreta la estabilidad como aburrimiento. Pero para quien solo conoció la fiebre, el fuego lento parece frío. Y aquí ocurre una de las grandes tragedias del despertar: cuando empiezas a sanar, crees que has dejado de amar,
cuando en realidad has dejado de arder por herida. Las tradiciones místicas entendieron esto mucho antes que la psicología moderna. Ibn Arabi escribió que el amor verdadero no consiste en poseer la forma, sino en reconocer en ella el rostro. No el rostro psicológico del otro, no su personalidad, no su promesa de salvación, sino aquello que se revela cuando no hay apropiación. El problema es que ese tipo de amor no excita al ego herido. No lo distrae. No lo anestesia. Y por eso no suele ser confundido con pasión. Detente un momento y obsérvate, no para juzgarte, sino para verte. Piensa en esa relación que más te marcó. La que aún resuena. La que duele o idealizas. ¿Qué era lo que realmente te consumía? ¿La presencia del otro o el miedo a perder lo que sentías cuando estaba? ¿Amabas a esa persona o amabas la versión de ti que emergía cuando te sentías elegido, visto, necesitado? No es una pregunta cómoda, pero es una pregunta honesta. Y la honestidad es el primer acto de presencia. El sistema nervioso tiene memoria. Recuerda estados. Si creciste en un entorno donde el amor era intermitente, impredecible, condicionado, tu cuerpo aprendió a asociar intensidad con vínculo, calma con abandono, estabilidad con peligro. Entonces, cuando aparece alguien que activa ese patrón, el cuerpo responde como si hubiera encontrado hogar, cuando en realidad ha encontrado territorio conocido. Lo conocido no es lo mismo que lo verdadero. Solo es familiar. Por eso hay amores que se sienten como volver a casa y sin embargo te dejan sin casa. La fantasía entra aquí como aliada silenciosa. No como imaginación creativa, sino como mecanismo de relleno. La mente completa lo que no sabe. Interpreta silencios como profundidad. Lee promesas donde solo hay gestos. Construye futuros para no habitar el presente. Y cuanto más intensa es la reacción corporal, más convincente se vuelve la historia. Así, el incendio interno se convierte en prueba. No puede ser mentira, te dices, si se siente así. Pero el cuerpo también tiembla ante el peligro. También se acelera ante la amenaza. También se obsesiona cuando algo toca una herida abierta. Sentir fuerte no es sinónimo de sentir verdadero. Es solo sentir fuerte. El despertar comienza cuando esta mentira se quiebra. No de golpe, no con iluminación, sino con una sospecha incómoda, y si no era amor lo que me desbordaba, sino una parte mía pidiendo atención. Esa sospecha duele. Porque desmonta relatos. Porque obliga a retirar proyecciones. Porque deja al descubierto la sed. Pero también libera. Porque cuando reconoces la sed, ya no necesitas adorar el vaso. Este capítulo no pretende decirte que la intensidad es falsa. Pretende decirte que no es criterio. Que el amor que exige, que consume, que pide pruebas constantes, que no tolera el silencio, se parece demasiado a la necesidad. Y la necesidad, cuando dirige el vínculo, no busca encuentro. Busca alivio. La presencia es otra cosa. No irrumpe. No arrasa. No promete salvarte. Se queda. Respira. Observa. Y desde allí, elige. Si hay una verdad que necesitas llevarte antes de avanzar, es esta, sin suavizarla y sin dramatizarla. Lo que te devora no siempre te ama, a veces solo te revela. Capítulo 2. El espejo encantado, anima, animus y la fabricación del destino. Hay encuentros que no llegan caminando, emergen. No se anuncian. No se explican. Aparecen con la fuerza de lo inevitable y, sin embargo, no traen información nueva. Traen reconocimiento. Algo en ti dice, te conozco antes de saber quién es el otro. Ese es el instante en que el espejo se enciende. No es magia. Es arquitectura interna activándose. Lo que sientes en esos momentos no es al otro.
Es la activación de un molde invisible que llevaba años esperando forma. Carl Jung lo llamó anima y animos, imágenes interiores de lo femenino y lo masculino que no pertenecen a ninguna persona concreta, pero que buscan encarnación. No son ideas vagas. Son estructuras vivas. Respiran en la sombra. Observan. Esperan. Y cuando alguien cruza el campo visual y coincide, por gesto, por voz, por ausencia, con ese contorno interno, ocurre la coronación. La psique dice, es él, es ella. Y lo dice con una autoridad que no admite réplica. Aquí empieza el hechizo. El inconsciente no trabaja con datos, trabaja con símbolos. No verifica, reconoce. Por eso el encuentro se siente antiguo. Por eso la emoción parece desproporcionada. Por eso la lógica llega tarde, cuando llega. El otro deja de ser otro y se convierte en pantalla. Proyectas. No porque quieras engañarte, sino porque el inconsciente necesita un cuerpo donde colgar su imagen. La persona real queda detrás del velo. Delante aparece la promesa. Confesión breve, sin dramatismo, una vez me sostuve en una mirada que no decía nada. No había palabras. No había historia. No había hechos. Solo una pausa entre dos respiraciones. Y, sin embargo, dentro de ese silencio, el alma oyó un evangelio completo. Juró haber encontrado sentido, refugio, destino. No porque el otro lo ofreciera, sino porque yo lo necesitaba. Esa es la trampa elegante del espejo encantado. No miente, pero tampoco revela. ¿Amplifica? Cuando el molde interno encuentra forma, la psique corona al portador. No se enamora del ser humano. Se enamora de lo que cree ver a través de él. El otro se vuelve símbolo. Y el símbolo, cuando no se reconoce como tal, se vuelve tirano. Porque exige coherencia con una imagen que nunca fue real. La tradición mística supo esto mucho antes de que la psicología le pusiera nombre. En el Zohar se habla de las vestiduras, capas que lo oculto utiliza para manifestarse. La luz no se presenta desnuda, se reviste. El problema no es la vestidura. El problema es confundir la tela con la luz. El amante confunde el brillo con la fuente. Ama la forma como si fuera el origen. Y cuando la forma se agrieta, porque toda forma humana lo hace, el amante cree haber sido traicionado por el destino, cuando en realidad ha sido confrontado por la realidad. Aquí conviene detenerse y afinar la escucha. Porque este capítulo no es una invitación al desprecio ni a la frialdad. No se trata de dejar de sentir, sino de ver sin hechizo. Ver al otro como otro. Y eso es más difícil de lo que parece. Porque el hechizo no está en la persona, está en la mirada. El eco platónico ayuda a comprender este punto sin empobrecerlo. Plato entendía la belleza como una flecha, no como un objeto a poseer, sino como una dirección que señala lo invisible. La belleza despierta porque recuerda. No porque promete quedarse. Cuando confundes la flecha con el blanco, te aferras a lo que solo debía orientarte. El amor se vuelve captura. El símbolo se vuelve jaula. Por eso la magia ocurre con tanta fuerza y por eso es tan frágil. Porque se sostiene mientras el símbolo permanece intacto. Basta un gesto fuera de guión, una contradicción, un límite, para que el espejo se agriete. Y cuando se agrieta, el dolor no proviene de perder al otro, sino de perder la imagen que sostenía tu narrativa interna. El duelo es por el símbolo, no por la persona. El lector suele resistirse aquí. Quiere creer que el reconocimiento fue mutuo, que la intensidad era compartida, que el destino hablaba a dos voces. A veces ocurre. No lo negamos. Pero incluso cuando hay resonancia real, la proyección sigue operando. La diferencia es si se reconoce o se adora. Reconocer la proyección no mata el amor, lo desintoxica. Adorarla lo convierte en dependencia. ¿Cómo distinguir al otro real del otro mítico sin volverte cínico?
no rechazando el símbolo, sino devolviéndolo a su lugar. El símbolo es tuyo. La persona no. El símbolo habla de tu psique, de tu historia, de tus carencias y potencias no integradas. La persona habla de sí misma. Cuando confundes esas voces, exiges que el otro encarne tu mito. Y ningún humano puede sostener ese peso sin romperse o sin mentir. Observa con honestidad cuántas veces te sentiste decepcionado no por lo que el otro hizo, sino por lo que no fue. ¿Cuántas veces el reproche silencioso decía no cumpliste la promesa, cuando esa promesa nunca fue formulada en voz alta? Eso no es maldad. Es proyección no reconocida. El espejo encantado no se rompe con violencia. Se disuelve con presencia. Presencia para notar cuando la imaginación completa lo que no sabe. Presencia para sentir cuando el cuerpo responde a una herida antigua. Presencia para aceptar que la belleza puede despertar sin exigir pertenencia. Cuando miras así, algo cambia, el otro recupera su humanidad. Y tú recuperas tu símbolo. Este es el giro silencioso del despertar, dejar de pedirle al encuentro que sea destino y permitirle ser encuentro. Sin garantías. Sin coronas. Sin evangelios inventados en silencios ajenos. El amor que nace después de este giro no es menos intenso, es menos ilusorio. No promete eternidad, ofrece verdad. No exige encarnaciones míticas, permite presencias reales. Si este capítulo cumple su función, no te dejará frío. Te dejará sobrio. Y la sobriedad, en un mundo ebrio de símbolos no reconocidos, es una forma de lucidez rara y preciosa. Quédate con esta sentencia, no como cierre bonito, sino como llave para el siguiente umbral. No te enamoraste de su alma. Te enamoraste de tu propio símbolo buscando cuerpo. Capítulo 3. El altar de la carencia, como el niño herido dirige el romance. Hay un lugar invisible desde el cual se toman la mayoría de tus decisiones amorosas. No está en la mente racional. No está en el discurso que usas para explicarte. Está más abajo, más atrás, más antiguo. No es un concepto, es una estructura viva. Muchos la llaman niño interior y la reducen a un eslogan amable, casi decorativo. Aquí no vamos a hacer eso. Aquí vamos a mirarlo como lo que realmente es, una instancia psíquica que, cuando no ha sido integrada, toma el control del altar. Porque sí, el amor, tal como lo has vivido, ha sido muchas veces una ceremonia. Y toda ceremonia necesita un altar. El problema no es el altar. El problema es que colocas sobre él. El niño herido no razona en términos de elección. Razona en términos de supervivencia. No busca amar, busca no volver a sentir la herida original. Y cuando entra al terreno del romance, no lo hace con la intención de encontrarse con otro ser humano, sino con la esperanza secreta de que alguien, por fin, repare lo que quedó roto antes de que pudieras ponerle palabras. Aquí empieza el mecanismo. Observa con honestidad, no para acusarte, sino para comprenderte. ¿Cuántas veces elegiste a alguien no por lo que era, sino por lo que parecía prometer? ¿Cuántas veces te sentiste atraído hacia lo inaccesible, lo ambiguo, lo intermitente, lo emocionalmente distante? No fue mala suerte. No fue destino cruel. Fue coherencia interna. El niño herido reconoce patrones, no personas. Y cuando algo se parece a la herida original, aunque duela, el cuerpo lo llama hogar. La psicología profunda ha descrito esto sin sentimentalismo. Carl Jung lo entendía como una compulsión a la repetición. La psique intenta una y otra vez resolver el conflicto no resuelto, esperando un desenlace distinto. El problema es que el escenario cambia, pero el guión permanece. Y el amor, entonces, se convierte en teatro de reparación. Aquí conviene introducir una imagen simple, cotidiana, casi incómoda por lo cercana. Imagina a un mendigo sentado al borde del camino. Pasa alguien y le ofrece pan. El mendigo lo rechaza. No porque no tenga hambre, sino porque no es pan lo que está pidiendo.
Lo que quiere es ser mirado como rey. Quiere dignidad, reconocimiento, existencia. El pan calma el estómago, no repara la herida. Así funciona la carencia emocional. No busca afecto. Busca restauración simbólica. Cuando el niño herido dirige el romance, no se busca al otro, se busca una escena. Una escena donde, esta vez, la historia termine distinto. Donde alguien se quede. Donde alguien vea. Donde alguien elija. Y como esa expectativa rara vez se formula en voz alta, se convierte en exigencia silenciosa. El otro siente el peso sin entenderlo. Y cuando no puede sostenerlo, llega la decepción, el reproche, el abandono, que reabre exactamente la herida que se intentaba cerrar. Este es el círculo perfecto del autoengaño amoroso. Las tradiciones místicas cristianas hablaron de esto sin psicología, pero con una precisión brutal. No desde la culpa, sino desde la observación del alma. El tema del corazón dividido aparece una y otra vez, un corazón que dice amar a Dios, al otro, a la vida, pero que en realidad está fragmentado, buscando afuera lo que no ha sido reconciliado adentro. No es pecado. Es desorden interno. Un amor que nace de un corazón dividido siempre pide algo que el otro no puede dar, porque no sabe exactamente qué está pidiendo. Aquí aparece un eco poderoso del pensamiento gnóstico, tan malentendido y tan necesario en este punto. En textos como el Evangelio de Tomás, se repite una advertencia constante. El error fundamental del ser humano es confundir al mensajero con la salvación. Tomar la forma por la fuente. El Redentor por el camino. Cuando llevas esta lógica al amor, ocurre la confusión más peligrosa. Esperar que la pareja haga el trabajo que solo la conciencia puede hacer. No se busca un compañero. Se busca un redentor. No se busca un encuentro. Se busca una absolución. No se busca amar. Se busca dejar de doler. Y aquí es donde el discurso moderno suele anestesiar en lugar de revelar. Se habla de heridas con ligereza, como si nombrarlas fuera suficiente para integrarlas. No lo es. El niño herido no se calma porque lo identifiques. Se calma cuando deja de gobernar. Y deja de gobernar cuando el adulto consciente ocupa su lugar. Pero antes de eso, hay que ver el altar con claridad. El altar de la carencia se reconoce por ciertos signos internos, no externos. No por el tipo de persona que eliges, sino por lo que ocurre en ti cuando eliges. Urgencia. Idealización rápida. Miedo a perder antes de tener. Sensación de que esta vez es distinto sin evidencia real. Angustia ante el silencio. Necesidad de confirmación constante. Nada de eso es amor. Todo eso es activación de herida. Y aquí viene una verdad que cuesta aceptar porque desarma la narrativa heroica del sufrimiento romántico. Nadie te debe la reparación de tu historia. Nadie está aquí para compensar lo que no fue visto. Nadie vino a salvar al niño que tú mismo abandonaste por sobrevivir. Cuando esperas eso del otro, no solo lo sobrecargas, te traicionas. Porque postergas el encuentro contigo mismo en nombre de una esperanza externa. Esto no se dice para endurecerte. Se dice para devolverte poder. Cuando el niño herido dirige el romance, el amor se vuelve negociación. Te doy esto si me das aquello. Me quedo si no me abandonas. Te amo mientras no actives mi herida. Pero el amor real no negocia con la herida. La mira. Y al mirarla, la integra. El despertar que proponemos aquí no consiste en dejar de amar, sino en retirar al niño del altar. No expulsarlo. No humillarlo. Bajarlo con cuidado y decirle, ya no tienes que dirigir esto. Ya no necesitas mendigar reinos ajenos. Estoy aquí. Ese gesto interno, silencioso, íntimo, no teatral, cambia por completo la forma en que eliges, deseas y permaneces. A partir de ahí, algo se ordena sin esfuerzo. La urgencia disminuye.
la idealización pierde fuerza. La atracción se vuelve más sobria, pero más verdadera. Ya no buscas que te curen. Buscas compartir desde un lugar que no sangra. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, es una revolución silenciosa. Si este capítulo hace su trabajo, no te dejará culpable. Te dejará responsable. Responsable de ver de dónde nace tu impulso amoroso. Responsable de no volver a poner sobre el altar a alguien que solo puede ser humano. Responsable de retirar la herida del centro del vínculo. Y antes de avanzar, deja que esta frase se asiente, no como reproche, sino como verdad liberadora. Cuando pides amor para curarte, no estás amando, estás negociando tu herida. Capítulo 4. El teatro invisible, máscaras, papeles y el pacto de fingir. Hay un escenario donde casi todos aprenden a amar antes de saber quiénes son. No tiene paredes visibles ni telón físico, pero está en todas partes. En las canciones que repites sin pensar. En las películas que te enseñaron qué gesto esperar, qué frase pronunciar, cuándo sufrir y cuándo huir. Ese escenario es el teatro invisible del amor, y entraste en él mucho antes de tener conciencia para elegir. Aquí no se ama, se actúa. No por maldad. No por manipulación consciente. Se actúa porque así se sobrevive en una cultura que confunde emoción con verdad y drama con profundidad. Desde temprano aprendiste que amar era prometer eternidades que no sabías sostener, dramatizar ausencias, fabricar intensidad donde había vacío y convertir el silencio en castigo o recompensa. Nadie te explicó que estabas interpretando un papel. Te aplaudieron cuando lo hiciste bien. El problema no es el teatro. El problema es olvidar que es teatro. Carl Jung llamó persona a la máscara social, el rostro que mostramos para ser aceptados, amados, incluidos. La persona no es falsa en sí misma, es funcional. El error ocurre cuando se vuelve identidad. Cuando no sabes quién eres sin ella. Y en el amor, esa confusión alcanza su forma más peligrosa, porque ya no actúas para el mundo, actúas para no ser abandonado. El amor, entonces, se convierte en performance. No dices lo que sientes, dices lo que se espera que sientas. No eliges desde la verdad, eliges desde el guión. Aprendes cuándo aparecer, cuándo desaparecer, cuánto dar para no parecer necesitado y cuánto retirar para parecer valioso. Fabricas escasez para provocar deseo. Prometes presencia eterna porque te aterra la impermanencia. Y llamas a todo eso romance. Hay una escena que se repite una y otra vez, con distintos rostros y las mismas líneas. Dos personas se encuentran. Ambas sienten una chispa real, pero rápidamente la chispa es envuelta en artificio. Se sobreactúa la emoción. Se acelera el vínculo. Se dramatiza el futuro. No porque el futuro importe, sino porque el presente no se sabe habitar sin espectáculo. El silencio incomoda. La calma parece sospechosa. La estabilidad se interpreta como desinterés. Así, el teatro se mantiene vivo. Hasta que un día, algo cambia. No es una gran revelación. No hay música de fondo. Simplemente, el telón cae. Y cuando cae, ves lo que antes no podías, utilería donde jurabas ver destino. Gestos aprendidos. Frases recicladas. Promesas hechas más para tranquilizar el miedo que para honrar la verdad. Y en ese instante ocurre algo irreversible, ya no puedes actuar sin saber que estás actuando. Eso es despertar. Y el despertar no te vuelve frío. Te vuelve incapaz de fingir con inocencia. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que la lucidez los ha vuelto duros, distantes, difíciles de amar. No es eso. Lo que ocurre es que ya no puedes ofrecer ni aceptar un vínculo basado en representación. Ya no puedes decir para siempre si no sabes qué significa hoy. Ya no puedes dramatizar una ausencia para sentirte vivo. Ya no puedes convertir el amor en un escenario donde demostrar valor.
La teología lo expresó con una palabra que incomoda porque desnuda: ídolo. Amar un ídolo no es amar demasiado, es amar mal. Es amar una imagen en lugar de la realidad. Es proyectar sentido en algo finito y exigirle que sostenga lo infinito. Cuando haces del otro un ídolo, no lo ves. Lo usas. Y cuando el ídolo cae, porque todos caen, no solo pierdes al otro, pierdes el suelo que habías puesto afuera. Este error no es exclusivo de lo religioso. Se repite en cada relación donde se ama la idea del amor más que al ser humano presente. Donde se cuida más la narrativa que la verdad. Donde se sostiene el vínculo para no romper la imagen, aunque por dentro ya no haya vida. El teatro continúa porque nadie quiere ser el primero en admitir que está actuando. Pero el despertar rompe el pacto silencioso. Aquí aparece un contraste poderoso con la tradición sufí, que entendía la sinceridad no como virtud moral, sino como fuego purificador. La sinceridad quema lo falso. No lo discute. No lo analiza. Lo vuelve insostenible. Cuando la sinceridad entra en el amor, el teatro se incendia. No porque haya odio, sino porque ya no hay energía para sostener lo que no es. Por eso, al despertar, te sientes extranjero. Caminas por el mismo mundo, pero no hablas el mismo idioma emocional. Ves a personas prometiendo eternidades con la ligereza de quien no ha mirado la muerte. Ves celos romantizados, controles disfrazados de cuidado, sacrificios convertidos en moneda de cambio. Y ya no puedes aplaudir. No porque seas superior, sino porque ya viste el mecanismo. Este es uno de los momentos más solitarios del camino. No porque no quieras amar, sino porque ya no sabes cómo hacerlo sin traicionarte. El mundo emocional común exige máscaras. Exige performance. Exige que participes del teatro para ser incluido. Y tú, que has visto el telón caer, no sabes cómo volver a actuar sin perderte. Aquí es donde muchos retroceden. Prefieren la ficción compartida a la verdad solitaria. Prefieren el aplauso al silencio. Prefieren volver a prometer lo que no pueden sostener antes que evitar la incomodidad de no saber. Pero el despertar, cuando es real, no admite marcha atrás. Puedes intentar fingir, pero algo en ti se apaga cada vez que lo haces. La salida no es el aislamiento ni el desprecio. No es rechazar el amor ni encerrarte en una torre de lucidez. La salida es cambiar el escenario. Dejar de amar para ser visto y empezar a amar desde lo que ves. Dejar de actuar para pertenecer y empezar a elegir desde la presencia. Eso implica aceptar que quizá amarás menos veces, pero con más verdad. Que quizá no todos querrán caminar contigo, porque el teatro ofrece emociones más intensas que la sinceridad. Pero lo que nace después de este quiebre es raro y precioso. Un amor sin público. Sin frases ensayadas. Sin promesas infladas. Un amor que no necesita demostrar nada porque no está compitiendo con nadie. Un amor que puede sostener el silencio sin interpretarlo como amenaza. Un amor que no se apoya en la escasez ni en el drama para sentirse vivo. Ese amor no suele ser celebrado. No vende boletos. No llena escenarios. Pero permanece. Y si este capítulo cumple su función, entenderás por qué te sientes extraño. Porque ya no encajas en ciertas dinámicas, por qué algo en ti se resiste a volver al guión. No es frialdad. Es conciencia. No es desapego. Es integridad. No es falta de amor. Es falta de teatro. Guarda esta verdad como una antorcha para los capítulos que siguen, porque ilumina sin consolar. El amor que necesita público. Ya empezó a morir. Capítulo 5. La caída del velo, ¿por qué el despertar se siente como pérdida y no como luz? Nadie te preparó para esto. Te dijeron que despertar era ver más, sentir más, amar mejor. Te hablaron de claridad, de expansión, de paz. No te hablaron de la caída.
No te hablaron del silencio seco que llega cuando el velo se rompe y no queda música para acompañar el momento. Porque el despertar real no entra como un amanecer y rompe como un derrumbe. No hay ángeles. Hay restos. Restos de narrativas que te sostuvieron cuando no sabías sostenerte. Restos de papeles que interpretaste con devoción porque te daban un lugar. Restos de adrenalina emocional que confundiste con vida. El despertar comienza cuando todo eso deja de funcionar al mismo tiempo. No porque sea falso, sino porque ya no te sirve. Aquí ocurre el primer duelo. Y es profundo. Pierdes la narrativa. Ya no puedes decir esto me pasa porque el amor es así o esto duele porque amar duele. Las frases aprendidas se vacían. No explican nada. No contienen. Se vuelven ruido. Luego pierdes el papel. El amante intenso. El salvador herido. El elegido trágico. Ese personaje que te daba identidad cuando no sabías quién eras sin drama empieza a disolverse. Y con él pierdes algo que nadie te advirtió, la adrenalina. Porque sí, hay una adicción silenciosa en el amor no consciente. Adicción a la montaña rusa emocional. A la amenaza de pérdida. A la intensidad que hace sentir vivo al sistema nervioso acostumbrado al sobresalto. Cuando eso se va, el cuerpo no celebra. Entra en abstinencia. Y esa abstinencia se siente como vacío. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que han perdido algo esencial. Creen que el amor murió. Creen que se han aparado. No es así. Lo que murió fue la estimulación constante. Lo que cayó fue el artificio que mantenía al ego entretenido mientras evitaba el encuentro consigo mismo. Las tradiciones contemplativas conocían bien este territorio y no lo romantizaban. Lo llamaban desierto. No porque sea castigo, sino porque allí no crece nada que no tenga raíz profunda. En el desierto no hay distracciones. No hay espejos. No hay público. Solo queda lo que es. Y eso, al principio, es insoportable. La mística cristiana lo nombró con una crudeza que todavía incomoda. Juan de la Cruz habló de la noche oscura, no como metáfora poética, sino como proceso real, una purificación del deseo tan radical que todo lo que antes consolaba deja de hacerlo. No porque sea malo, sino porque era insuficiente. La noche oscura no castiga, despoja. Y el despojo duele porque revela cuánto dependías de aquello que ahora se retira. Aquí conviene aclarar algo esencial: el despertar no te quita el amor. Te quita las muletas. Te quita las formas en que evitabas sentir el peso de tu propia existencia. Te quita la anestesia emocional. Y cuando eso ocurre, lo primero que aparece no es luz, sino una sensación de estar desnudo en medio de una habitación vacía. La soledad que emerge en este punto no es una elección consciente. Es una consecuencia inevitable de ver. Porque cuando el velo cae, ya no puedes volver a participar de ciertas dinámicas sin sentir que te traicionas. No puedes exagerar emociones que no sientes. No puedes prometer futuros que no sabes sostener. No puedes fingir entusiasmo por un guión que ya viste desmontarse. Y eso te deja, durante un tiempo, fuera de escena. Esa es la ruina sagrada. Caminas entre restos. Recuerdos que ya no seducen. Historias que ya no explican. Relaciones que pierden brillo al ser vistas sin filtros. Y en cada resto hay dolor, sí, pero también una liberación silenciosa. Porque cada ilusión que cae libera energía que antes estaba atrapada sosteniéndola. Cada expectativa que se deshace devuelve atención al presente. Cada papel que muere deja espacio para algo que aún no sabes nombrar. La tradición hermética lo expresó sin consuelo: la verdad no viene a calmar, viene a transformar. No se adapta a tu comodidad. No se acomoda a tus tiempos. La verdad corta. Separa. Disuelve. Y solo después, mucho después, integra.
Por eso el despertar no se siente como bendición inmediata. Se siente como pérdida. Porque todo proceso de transformación comienza con una muerte funcional. Aquí necesitas un mapa emocional, no para evitar el proceso, sino para no perderte dentro de él. Primero viene la desorientación. No sabes quién eres sin tus viejas reacciones. El silencio te inquieta. La calma te parece sospechosa. Luego viene el duelo. Lloras cosas que no sabes explicar. Extrañas personas no por quienes eran, sino por cómo te hacían sentir cuando aún no te veías. Después viene la tentación de volver atrás, de reactivar el drama, de buscar intensidad para confirmar que sigues vivo. Esa tentación no es debilidad, es hábito. El sistema nervioso pide lo conocido. Si atraviesas esa fase sin huir, algo empieza a ordenarse solo. Empiezas a notar que el silencio ya no asfixia tanto. Que hay momentos de calma que no se sienten vacíos, sino amplios. Que no necesitas reaccionar a cada estímulo. Que puedes estar sin actuar, sin demostrar, sin conquistar. Y esa capacidad, tan simple, tan poco celebrada, es uno de los frutos más profundos del despertar, la presencia. La presencia no tiene fuegos artificiales. No grita. No promete. Pero sostiene. Sostiene cuando la emoción sube y cuando baja. Sostiene cuando estás acompañado y cuando estás solo. Sostiene sin necesitar explicación. Por eso, al principio, se confunde con nada. Porque el ego estaba acostumbrado a medir la vida por la intensidad de sus picos, no por la estabilidad de su centro. Aquí aparece una purificación del deseo que no tiene nada de moral. No se trata de querer menos, sino de querer desde otro lugar. El deseo deja de ser una fuerza que arrastra y se vuelve una energía que se orienta. Ya no exige que el otro llene el vacío. Ya no dramatiza la ausencia. Ya no convierte cada encuentro en destino. El deseo aprende a esperar sin desesperar. Y eso, para quien vivió desde la urgencia, se siente al principio como muerte. Pero no lo es. Es el inicio de una vida no negociada. Este capítulo no intenta convencerte de que el proceso es fácil. No lo es. Intenta decirte que es coherente. Que lo que sientes no es señal de error, sino de tránsito. Que no estás vacío porque algo falta, sino porque algo falso se fue. Que la soledad que atraviesas no es castigo, sino espacio. Espacio para que algo que no depende del drama pueda, por primera vez, aparecer. La ruina no es el final. Es el terreno despejado. Y cuando caminas entre esos restos con suficiente honestidad como para no reconstruirlos de inmediato, empiezas a percibir algo nuevo. No una euforia. No una certeza absoluta. Algo más sobrio y más real, la sensación de que ya no necesitas mentirte para sostenerte. De que puedes habitar el no saber sin pánico. De que puedes estar contigo sin negociar tu dignidad por compañía. Ese es el umbral que este capítulo quiere marcar. No para empujarte, sino para orientarte. Guarda esta verdad sin adornarla, porque no necesita consuelo para ser verdadera. Lo que llamas vacío es el espacio que queda cuando el engaño ya no cabe. Capítulo 6. La sombra en el lecho, cuando la pasión es posesión y la obsesión se disfraza de destino. Hay un momento en toda historia de amor no consciente en el que algo deja de ser dulce y comienza a ser urgente. No ocurre de golpe. No se anuncia. Simplemente, el deseo empieza a tensarse. La espera se vuelve insoportable. La ausencia adquiere un peso desproporcionado. El otro ya no es solo presencia anhelada, se convierte en necesidad vigilada. Y allí, casi siempre sin que lo notes, la sombra se desliza hasta el lecho. La sombra no entra con violencia. Entra con seducción. Carl Jung utilizó esa palabra, sombra, para nombrar todo aquello que no aceptamos de nosotros mismos y que, por esa razón, no desaparece,
sino que actúa desde lo oculto. La sombra no es maldad. Es energía reprimida. Deseos no reconocidos. Miedos negados. Hambres emocionales que no encontraron lenguaje ni contención. Y cuando esa energía no se integra, busca salida. No en el vacío, sino en el vínculo. Aquí ocurre algo que necesita ser dicho sin suavizarlo. Mucha pasión no nace del amor, sino de la represión. Lo reprimido no muere. Se intensifica. Se vuelve obsesivo. Se adhiere a aquello que le ofrece escenario. Por eso ciertas relaciones se sienten irresistibles y destructivas al mismo tiempo. No porque el otro sea especial, sino porque toca el punto exacto donde tu sombra encontró permiso para actuar sin ser vista. Pensemos en una escena mínima, cotidiana, casi banal. Envías un mensaje. No hay respuesta. Pasan minutos. Luego horas. El cuerpo se tensa. La mente empieza a girar. Aparecen imágenes, interpretaciones, escenarios. No es el mensaje lo que duele. No es la persona. Es la aguja que toca una herida antigua, abandono, invisibilidad, no ser elegido. El síntoma se activa con una precisión quirúrgica. Y en lugar de escuchar lo que revela, lo romantizas. Lo llamas intensidad. Lo llamas amor profundo. Lo llamas conexión especial. Pero eso no es amor. Es la sombra pidiendo escenario. Aquí es fundamental aprender a escuchar el síntoma sin glorificarlo. El síntoma no es enemigo. Es mensajero. Pero cuando lo conviertes en prueba de amor, lo fortaleces. Cuando justificas la obsesión como pasión, le das poder. Cuando interpretas la ansiedad como señal de destino, sellas el pacto. Las tradiciones antiguas entendieron este mecanismo con una lucidez que hoy incomoda porque no anestesia. Los padres del desierto, hombres que se retiraron no para huir del mundo, sino para ver con claridad, hablaban de las pasiones como fuerzas que se adhieren al alma cuando no son observadas. No las veían como pecados, sino como movimientos interiores que, si no se iluminan, toman control. La pasión no observada se vuelve tirana. No porque sea fuerte, sino porque opera en la oscuridad. Algo similar enseña el budismo cuando habla del apego. No desde la moral, sino desde la observación directa del sufrimiento. El apego no es amar demasiado. Es confundir al objeto con la fuente del alivio. Creer que la calma, la plenitud o la identidad dependen de la presencia del otro. Y cuando eso ocurre, el deseo se transforma en posesión. No quieres compartir al otro, quieres asegurarlo. No deseas su bien, deseas tu estabilidad emocional. Aquí se rompe otra ilusión romántica, la idea de que los celos, la urgencia, la obsesión son señales de profundidad. No lo son. Son señales de activación de sombra. Y cuanto más se dramatizan, más se alimentan. El drama es combustible. La intensidad es el escenario perfecto para que la sombra actúe sin ser cuestionada. Por eso hay relaciones que parecen óperas trágicas. Altibajos constantes. Reconciliaciones explosivas. Rupturas que prometen ser finales y regresos que se viven como resurrecciones. El ego lo llama amor apasionado. La sombra lo llama supervivencia. Porque en ese vaivén no se busca encuentro, se busca sentir algo, lo que sea, para no caer en el silencio donde la sombra quedaría expuesta. Distinguir deseo de compulsión es uno de los actos más difíciles del despertar. Porque la compulsión se disfraza de intuición. De no puedo explicarlo, pero lo siento. Y sí, lo sientes. Pero sentir no garantiza verdad. La compulsión exige. El deseo genuino invita. La compulsión no tolera la libertad del otro. El deseo la respeta. La compulsión se intensifica con la distancia. El deseo puede sostener la ausencia sin colapsar. Cuando amas desde la sombra, no ves al otro.
ves un recurso, un espejo donde descargar lo no integrado. Y cuando el otro no cumple ese rol, porque ningún ser humano puede sostenerlo sin perderse, aparece el conflicto. No porque el amor haya terminado, sino porque la ilusión fue amenazada. Y la ilusión, para la sombra, es un escudo. Aquí aparece una verdad incómoda pero liberadora: no todo lo que te atrae te conviene, y no todo lo que te consume te pertenece. Hay atracciones que son diagnósticos. Te muestran dónde estás dividido. ¿Qué parte de ti sigue pidiendo intensidad porque no ha sido mirada? ¿Qué herida sigue creyendo que el amor debe doler para ser real? Escuchar esto sin defensas cambia todo. Porque entonces, cuando el síntoma aparece, la ansiedad, el apego, la obsesión, ya no lo sigues ciegamente. Lo observas. Lo sientes en el cuerpo. Notas su textura, su urgencia. Y en lugar de actuarlo, lo interrogas. No con preguntas mentales, sino con presencia. ¿Qué parte de mí se activa aquí? ¿Qué miedo está pidiendo alivio? ¿Esto es deseo o es pánico? Ese acto, tan simple y tan radical, debilita a la sombra. No porque la reprimas, sino porque la iluminas. La sombra no soporta ser vista sin juicio. Porque al ser vista, deja de necesitar intensidad para existir. Amar después de este reconocimiento es distinto. No más pobre. Más claro. El deseo sigue ahí, pero ya no manda. No secuestra. No exige. Se vuelve energía disponible, no tiranía. El otro deja de ser objeto de posesión y se convierte en otro. Y eso, aunque asusta al ego, libera al vínculo. Este capítulo no busca que te avergüences de tus pasiones pasadas. Busca que las entiendas. Que veas cómo operaron. Que reconozcas que muchas veces no estabas amando, estabas sobreviviendo emocionalmente. Y que eso no te hace débil. Te hace humano. Pero ahora, despierto, ya no necesitas ese mecanismo. La sombra no desaparece. Se integra. Y cuando se integra, deja de dirigir el romance desde la oscuridad. Deja de exigir drama. Deja de confundir intensidad con vida. Y entonces, algo raro ocurre: el amor se vuelve más silencioso, menos adictivo, más real. Guarda esta verdad como un límite interno que no negocia, porque protege tanto al otro como a ti. La sombra no quiere amar. Quiere intensidad para no ser vista. Capítulo 7. El pacto secreto, dos heridas que se llaman amor para no mirarse. Hay vínculos que no comienzan con un encuentro, sino con un acuerdo silencioso. No se pronuncia. No se negocia conscientemente. Se reconoce. Dos personas se miran y, sin saberlo, firman el mismo contrato invisible: yo finjo que me completas, tú finges que me salvas, y así evitamos encontrarnos con nosotros mismos. Ese es el pacto secreto. Y mientras dura, se llama amor. No es un pacto perverso. Es un pacto desesperado. La psicología profunda lo sabe desde hace tiempo. Cuando dos heridas compatibles se encuentran, no buscan verdad, buscan alivio. No buscan verse, buscan sostenerse. Y como ambas partes obtienen algo, identidad, intensidad, propósito, el acuerdo funciona por un tiempo. Funciona mientras el dolor se mantenga activo. Funciona mientras haya algo que reparar sin reparar nunca. Aquí el vínculo no se sostiene por lo que es, sino por lo que evita. Evita el silencio. Evita la soledad. Evita el vacío que aparecería si cada uno se quedara a solas con su propia fractura. Por eso estas relaciones necesitan movimiento constante. Conflicto. Reconciliación. Drama. Ruptura. Regreso. El caos no es un accidente, es el combustible. Cuando todo se calma, algo se apaga. Y ese algo no es el amor, es la anestesia. Déjame hablarte desde un lugar más íntimo,
Porque este capítulo no se entiende desde la teoría. Se entiende desde el cuerpo que recuerda. Todos hemos estado ahí. En relaciones donde el dolor parecía profundidad. Donde las lágrimas se interpretaban como prueba. Donde la reconciliación tenía el sabor de una droga, intensa, breve, adictiva. Donde el volvemos porque no podemos sin ti ocultaba una verdad más cruda, no sabemos estar con nosotros. La reconciliación, en estos pactos, no sana. Seduce, produce un pico emocional que hace olvidar por un momento la herida original. Es una tregua química. Un respiro. Y como todo respiro artificial, necesita repetirse. Así el vínculo entra en un ciclo que se siente vivo, pero que en realidad está girando sobre el mismo punto, el dolor no resuelto. Aquí es donde el drama romántico se disfraza de profundidad espiritual. Se dice que lo nuestro es intenso, lo nuestro es kármico, lo nuestro es transformador. A veces se usan palabras más elevadas para no decir lo esencial, lo nuestro sangra. Y sangra porque cada uno está pidiendo al otro que haga un trabajo que no le corresponde. Las tradiciones gnósticas hablaron de esto con una claridad que incomoda porque no ofrece consuelo. En textos como el Evangelio de Felipe, aparece una advertencia recurrente. El ser humano confunde la luz reflejada con la luz verdadera, y por eso queda atrapado en imágenes brillantes que funcionan como cárceles. La ilusión no se presenta como oscuridad, se presenta como algo que casi salva. Por eso es tan difícil soltarla. No porque sea falsa, sino porque es incompleta. El pacto secreto funciona exactamente así. Te ofrece casi todo. Compañía, intensidad, sentido, pertenencia. Pero te pide algo a cambio, que no mires demasiado profundo. Que no cuestiones el ciclo. Que no rompas el hechizo. Porque si lo rompes, ya no hay escenario para la herida. Y la herida, sin escenario, queda expuesta. Aquí entra un viejo texto sapiencial que atraviesa culturas y épocas con la misma sentencia desnuda. En Proverbios se dice que el corazón se engaña a sí mismo más que a nadie. No por malicia, sino por miedo. El corazón herido prefiere una ilusión compartida a una verdad solitaria. Prefiere un vínculo que duela a una soledad que confronte. Y así, el autoengaño se vuelve sofisticado. Se reviste de amor, de destino, de lealtad. Romper este encanto no te vuelve cínico. Te vuelve honesto. Porque cuando miras el pacto de frente, sin demonizarlo, algo se ordena. Ves que no eras malo por quedarte. Eras humano. Ves que el otro no era villano por no salvarte. Era humano. Ves que ambos estaban intentando sobrevivir con las herramientas que tenían. Y desde esa comprensión, no desde el desprecio, puedes empezar a soltar. Soltar no significa huir. Significa retirar la herida del centro del vínculo. Significa dejar de exigir que el otro calme lo que solo tú puedes integrar. Significa aceptar que si una relación solo se siente viva cuando hay dolor, no es profundidad, es dependencia mutua. Y la dependencia, por intensa que sea, no es amor. Este reconocimiento duele. Porque te quita una excusa hermosa para no mirarte. Te quita la narrativa heroica del sufrimos porque amamos mucho. Te devuelve algo más sobrio y más exigente, la responsabilidad de habitarte. Y al principio, eso se siente como pérdida. Pero después, se siente como liberación. El lector que atraviesa este punto empieza a notar un cambio silencioso. Ya no se siente atraído por el caos. Ya no confunde reconciliación con sanación. Ya no interpreta la angustia como señal de destino. Empieza a desear vínculos donde la calma no sea sospechosa, donde el silencio no sea amenaza, donde el otro no tenga que sangrar para que el vínculo exista. Eso no te vuelve menos apasionado. Te vuelve menos ciego. Y aquí el hilo conductor del libro se afina. El amor consciente no se sostiene sobre la herida compartida, sino sobre la presencia integrada. No necesita pactos secretos. No necesita promesas infladas.
No necesita drama para sentirse real. Puede existir en la luz del día sin perder profundidad. Si este capítulo cumple su función, no te dejará con rabia hacia tus vínculos pasados. Te dejará con claridad. Y la claridad, aunque al principio incomode, es el único suelo donde algo verdadero puede crecer. Guarda esta frase no como sentencia dura, sino como umbral de discernimiento. Si el vínculo solo vive cuando sangras, no es vínculo, es altar. Capítulo 8. Individuación, el desierto donde nadie viene a salvarte. Hay un punto en este camino en el que ya no puedes seguir culpando al mundo, ni al amor, ni a tus padres, ni a las circunstancias. No porque no hayan dejado marcas, sino porque ya las has visto. Y cuando algo se ve con claridad, deja de ser destino para convertirse en responsabilidad. Ese punto es la entrada al desierto. No el desierto romántico del retiro voluntario, sino el desierto real, el lugar interior donde no hay refugios prestados, ni narrativas heredadas, ni figuras que prometan rescate. Aquí comienza la individuación. Carl Jung usó esa palabra para nombrar algo que no es mejora personal ni iluminación repentina, sino retorno a la totalidad. Individuarse no es volverse especial. Es volverse íntegro. Es integrar lo que fuiste, lo que ocultaste y lo que eres sin adornos. Es retirar las proyecciones, desmontar la máscara, mirar la sombra y permitir que emerja aquello que no necesita actuar para existir, el self, el centro silencioso que no mendiga identidad. Pero nadie entra a ese territorio sin perder algo. El desierto no te recibe con respuestas. Te recibe con ausencia. Ausencia de estímulo. Ausencia de validación. Ausencia de ese ruido emocional al que estabas acostumbrado y que confundías con vida. Por eso tantos retroceden justo aquí. Porque el ego interpreta la falta de drama como vacío y el vacío como muerte. Pero este desierto no mata. Desnuda. La soledad que aparece en la individuación no es un castigo. Es un útero. Un espacio cerrado donde algo nuevo puede gestarse sin interferencias. Lo que antes te sostenía, el aplauso, el conflicto, el reconocimiento, el amor entendido como espejo, ya no está disponible. Y en ese silencio forzado, emerge una pregunta que no se puede esquivar: ¿quién soy cuando nadie viene a salvarme? Esa pregunta no busca respuesta inmediata. Busca presencia. Las tradiciones místicas cristianas conocieron bien este proceso y no lo edulcoraron. Hablaron de purificación, no como moral, sino como despojamiento. Se purifica lo que estorba, no lo que es. Se retira lo que ocupaba el centro sin pertenecerle. Por eso, en este punto, el amor deja de ser anestesia y se vuelve prueba de realidad. Ya no sirve para escapar. Ya no sirve para sostener identidades prestadas. Solo puede existir si no compite con tu integridad. El hermetismo condensó esta verdad en una frase que ha sobrevivido siglos porque no admite atajos: conócete y conocerás. No como invitación filosófica, sino como ley. No puedes conocer al otro si no sabes desde dónde miras. No puedes amar sin máscaras si no has aprendido a estar sin público. No puedes elegir con libertad si aún necesitas ser elegido para existir. Aquí ocurre algo decisivo: por primera vez, nadie viene. No viene el amante. No viene el salvador. No viene la narrativa. Y en esa ausencia total, algo se revela: la parte de ti que siempre estuvo esperando no era amor, era rescate. Y ahora, sin escenario, esa parte se inquieta, se desespera, exige movimiento. Este es el momento exacto en el que puedes usar la soledad como herramienta o huir de ella como condena. Detente aquí un instante. No como ejercicio formal, sino como acto de honestidad inmediata. Si estás escuchando estas palabras, puedes hacerlo ahora mismo. Siéntate en silencio durante 10 respiraciones. No intentes calmarte. No intentes entender. No pidas nada. Solo observa qué parte de ti se agita. ¿Qué pensamiento aparece?
¿Qué impulso quiere escapar? Esa parte, la que no soporta el silencio, fue la que dirigía tus amores. No la juzgues. Reconócela. Eso es individuación en acto. No es corregir esa parte. Es dejar de ponerla al mando. A partir de aquí, el amor cambia de lugar. Ya no es el centro alrededor del cual todo gira. Ya no es la fuente de identidad. Se convierte en algo distinto, más raro, más sobrio, compañía consciente. Pero antes de llegar ahí, necesitas atravesar este tramo donde el ego se siente abandonado porque ya no tiene a quien ofrecerse como sacrificio. El desierto enseña sin palabras. Enseña que puedes sentir sin actuar, que puedes desear sin poseer, que puedes estar solo sin desaparecer. Y cada vez que sostienes esa experiencia sin huir, algo se integra. La máscara pierde rigidez. La sombra pierde urgencia. El ser gana espacio. Este proceso no es lineal. Hay días de claridad y días de retroceso. Momentos en los que el silencio se siente fértil y otros en los que parece una habitación vacía. Pero incluso en esos días oscuros, algo ha cambiado para siempre, ya no necesitas mentirte para no estar solo. Y esa es una forma de libertad que pocos conocen. Cuando el self comienza a emerger, no lo hace con fuegos artificiales. Lo hace con una sensación extraña y estable, la de estar en casa. No una casa emocional llena de estímulos, sino una casa interior donde no necesitas representar nada. Donde no tienes que exagerar tu luz ni ocultar tu sombra. Donde el amor propio deja de ser consigna y se vuelve estado. Desde ahí, el mundo se ve distinto. No más seguro. Más real. Y el amor, cuando aparece, ya no tiene la tarea imposible de completarte. Puede llegar o irse sin destruirte. Puede ser elegido sin necesidad. Puede ser profundo sin ser caótico. Este es el punto en el que muchos dicen que ya no se enamoran. No porque hayan cerrado el corazón, sino porque ya no se pierden. El enamoramiento entendido como caída deja de tener sentido cuando estás de pie en ti mismo. Y eso no es frialdad. Es integración. Si has llegado hasta aquí, no esperes alivio inmediato. Espera algo más raro y más valioso, coherencia interna. La sensación de que ya no te traicionas por compañía. De que ya no negocias tu verdad por intensidad. De que puedes caminar solo sin sentirte incompleto. El desierto no te da lo que quieres. Te devuelve lo que eres. Y por eso, este capítulo se cierra con una verdad que no promete consuelo, pero sí soberanía. Nadie viene. Y cuando lo aceptas, por fin llegas tú. Capítulo 9. Convertirte en casa, el amor propio como acto teológico, no como consigna. Hay una palabra que ha sido desgastada hasta perder su peso específico, amor propio. Se la repite como consigna, se la imprime en frases rápidas, se la ofrece como antídoto inmediato a heridas profundas. Pero lo que aquí nos concierne no tiene nada que ver con ese uso superficial. No hablamos de autoestima inflada ni de discursos de autoafirmación. Hablamos de algo más antiguo, más exigente y más silencioso, convertirte en casa. Porque el verdadero amor propio no es un sentimiento hacia uno mismo. Es una reconciliación ontológica. Es el momento en que dejas de vivir como exiliado dentro de tu propia existencia. Es cuando el centro deja de buscarse afuera y vuelve a ocupar su lugar. Y cuando eso ocurre, el amor deja de ser muleta, refugio o salvación. Se vuelve lo único que puede ser sin traicionar su esencia, compañía. Durante mucho tiempo, el templo fue el otro. Allí ibas a orar, a pedir sentido, a suplicar permanencia. Allí depositabas tu valor, tu identidad, tu derecho a existir. No porque fueras ingenuo, sino porque no sabías habitarte. Nadie te enseñó a hacerlo. Se te enseñó a agradar, a encajar, a ser elegido. No a permanecer en ti. El amor propio, en su forma más profunda,
Es el acto de retirar el altar del exterior y reconstruirla dentro. No como gesto narcisista, sino como acto teológico interior. Reconocer que el lugar sagrado no es la mirada ajena, sino la presencia consciente. Cuando eso ocurre, el self deja de ser una abstracción psicológica y se convierte en hogar. Las tradiciones místicas de distintas culturas convergen en este punto con una unanimidad que no admite discusión. Teresa de Ávila hablaba del castillo interior, no como metáfora poética, sino como cartografía espiritual. Habitaciones internas que solo se abren cuando cesa la dispersión. No se entra a ese castillo buscando amor, se entra recogiendo la atención. Y al recogerse, algo se asienta. Algo se vuelve estable. Algo deja de mendigar. De manera similar, Meister Eckhart afirmaba que Dios no se encuentra en el movimiento ansioso, sino en el fondo silencioso del alma. Allí donde ya no hay deseo de apropiación. Allí donde no hay necesidad de ser visto. Ese fondo no es vacío. Es plena presencia. Y cuando se habita, el amor propio deja de ser discurso y se vuelve estado. Este estado no se alcanza por repetición mental. Se alcanza por integración corporal y espiritual. Se siente en el pecho cuando ya no se contrae ante la posibilidad de estar solo. Se siente en la respiración cuando no necesita acelerarse para confirmar que estás vivo. Se siente en la mirada cuando no busca constantemente aprobación para sostenerse. La integridad no es idea. Es sensación de arraigo. Aquí entra una parábola simple, casi incómoda por su evidencia. Quien aprende a caminar descalzo deja de suplicar zapatos ajenos. No porque desprecie los zapatos, sino porque ya no los necesita para avanzar. Puede aceptarlos si llegan. Puede elegirlos. Pero no se detiene a mendigarlos. Así ocurre con el amor cuando te conviertes en casa. No lo rechazas. Dejas de implorarlo. Este cambio es profundo porque reordena todo el sistema de elección. Ya no eliges desde la urgencia. No confundes atracción con salvación. No dramatizas la ausencia como amenaza ontológica. El otro deja de ser condición de posibilidad y se vuelve posibilidad compartida. Y eso, aunque parece sutil, transforma radicalmente la experiencia del vínculo. Las tradiciones sapienciales fueron claras en este punto. El amor real surge de la plenitud, no de la mendicidad. Donde hay mendicidad, hay dependencia. Donde hay dependencia, hay negociación. Donde hay negociación, el amor se contamina de miedo. El amor propio como acto teológico corta esa cadena desde la raíz, porque restaura el centro. No se trata de cerrarte. Se trata de habitarte. Y cuando te habitas, ocurre algo que sorprende incluso a quienes llevan tiempo en este camino. El deseo no desaparece. Se ordena. Ya no es una fuerza que te arrastra fuera de ti, sino una energía que se mueve desde un lugar estable. Deseas sin perderte. Amas sin desaparecer. Eliges sin hipotecar tu dignidad. Aquí conviene ser preciso. Convertirse en casa no significa volverse autosuficiente emocionalmente en un sentido rígido. No significa no necesitar a nadie. Significa no necesitar a nadie para existir. Desde allí, la necesidad se transforma en elección. Y la elección es el suelo más fértil del amor. Cuando el self se vuelve hogar, el cuerpo lo sabe. Se relaja. El sistema nervioso deja de vivir en alerta permanente. La calma ya no se interpreta como preludio del abandono. El silencio ya no exige ser llenado. Y en esa estabilidad, el amor encuentra un espacio que antes no tenía, el espacio de lo no utilitario. Amar sin usar. Amar sin exigir. Amar sin convertir al otro en templo. Este capítulo no busca convencerte de que te ames más. Busca que regreses. Que vuelvas al lugar del que saliste cuando aprendiste que solo valías si eras deseado. Que retires tu valor del mercado afectivo y lo reinstales en tu propia presencia. Eso no se hace con afirmaciones. Se hace con práctica silenciosa, con decisiones pequeñas,
con la renuncia a ciertos vínculos que solo existen mientras te fragmentas. Y aquí aparece una consecuencia inevitable. Cuando eres casa, algunas relaciones ya no pueden entrar. No porque seas exigente, sino porque no resuenan con tu estabilidad. Otras, en cambio, encuentran un lugar donde quedarse sin invadir. El amor cambia de forma. Deja de ser refugio contra la intemperie y se vuelve caminar juntos bajo el mismo cielo. Este es uno de los puntos más incomprendidos del despertar. Se confunde integridad con frialdad, autosostén con egoísmo, sobriedad con falta de pasión. Pero lo que realmente ocurre es que el amor deja de ser transacción y se convierte en presencia compartida. No te completa. Te acompaña. No te define. Camina contigo. Si este capítulo logra asentarse en tu escucha, sentirás algo distinto al entusiasmo. Sentirás solidez. Una solidez tranquila. La certeza de que, pase lo que pase afuera, hay un lugar adentro donde puedes volver sin pedir permiso. Y desde ese lugar, el amor ya no es urgencia ni refugio. Es encuentro. Guarda esta frase como quien guarda una llave que no hace ruido, pero abre puertas reales. Cuando eres casa, el amor deja de ser refugio y se vuelve compañía. Capítulo 10. Convertirte en casa, el amor propio como acto teológico, no como consigna. Hay una palabra que ha sido desgastada hasta perder su peso específico, amor propio. Se la repite como consigna, se la imprime en frases rápidas, se la ofrece como antídoto inmediato a heridas profundas. Pero lo que aquí nos concierne no tiene nada que ver con ese uso superficial. No hablamos de autoestima inflada ni de discursos de autoafirmación. Hablamos de algo más antiguo, más exigente y más silencioso, convertirte en casa. Porque el verdadero amor propio no es un sentimiento hacia uno mismo. Es una reconciliación ontológica. Es el momento en que dejas de vivir como exiliado dentro de tu propia existencia. Es cuando el centro deja de buscarse afuera y vuelve a ocupar su lugar. Y cuando eso ocurre, el amor deja de ser muleta, refugio o salvación. Se vuelve lo único que puede ser sin traicionar su esencia, compañía. Durante mucho tiempo, el templo fue el otro. Allí ibas a orar, a pedir sentido, a suplicar permanencia. Allí depositabas tu valor, tu identidad, tu derecho a existir. No porque fueras ingenuo, sino porque no sabías habitarte. Nadie te enseñó a hacerlo. Se te enseñó a agradar, a encajar, a ser elegido. No a permanecer en ti. El amor propio, en su forma más profunda, es el acto de retirar el altar del exterior y reconstruirlo adentro. No como gesto narcisista, sino como acto teológico interior. Reconocer que el lugar sagrado no es la mirada ajena, sino la presencia consciente. Cuando eso ocurre, el self deja de ser una abstracción psicológica y se convierte en hogar. Las tradiciones místicas de distintas culturas convergen en este punto con una unanimidad que no admite discusión. Teresa de Ávila hablaba del castillo interior, no como metáfora poética, sino como cartografía espiritual, habitaciones internas que solo se abren cuando cesa la dispersión. No se entra a ese castillo buscando amor, se entra recogiendo la atención. Y al recogerse, algo se asienta. Algo se vuelve estable. Algo deja de mendigar. De manera similar, Meister Eckhart afirmaba que Dios no se encuentra en el movimiento ansioso, sino en el fondo silencioso del alma. Allí donde ya no hay deseo de apropiación. Allí donde no hay necesidad de ser visto. Ese fondo no es vacío. Es plena presencia. Y cuando se habita, el amor propio deja de ser discurso y se vuelve estado. Este estado no se alcanza por repetición mental. Se alcanza por integración corporal y espiritual. Se siente en el pecho cuando ya no se contrae ante la posibilidad de estar solo. Se siente en la respiración cuando no necesita acelerarse para confirmar que estás vivo. Se siente en la mirada cuando no busca constantemente aprobación para sostenerse. La integridad no es idea. Es sensación de arraigo. Aquí entra una parábola simple,
casi incómoda por su evidencia. Quien aprende a caminar descalzo deja de suplicar zapatos ajenos. No porque desprecie los zapatos, sino porque ya no los necesita para avanzar. Puede aceptarlos si llegan. Puede elegirlos. Pero no se detiene a mendigarlos. Así ocurre con el amor cuando te conviertes en casa. No lo rechazas. Dejas de implorarlo. Este cambio es profundo porque reordena todo el sistema de elección. Ya no eliges desde la urgencia. No confundes atracción con salvación. No dramatizas la ausencia como amenaza ontológica. El otro deja de ser condición de posibilidad y se vuelve posibilidad compartida. Y eso, aunque parece sutil, transforma radicalmente la experiencia del vínculo. Las tradiciones sapienciales fueron claras en este punto. El amor real surge de la plenitud, no de la mendicidad. Donde hay mendicidad, hay dependencia. Donde hay dependencia, hay negociación. Donde hay negociación, el amor se contamina de miedo. El amor propio como acto teológico corta esa cadena desde la raíz, porque restaura el centro. No se trata de cerrarte. Se trata de habitarte. Y cuando te habitas, ocurre algo que sorprende incluso a quienes llevan tiempo en este camino. El deseo no desaparece. Se ordena. Ya no es una fuerza que te arrastra fuera de ti, sino una energía que se mueve desde un lugar estable. Deseas sin perderte. Amas sin desaparecer. Eliges sin hipotecar tu dignidad. Aquí conviene ser preciso. Convertirse en casa no significa volverse autosuficiente emocionalmente en un sentido rígido. No significa no necesitar a nadie. Significa no necesitar a nadie para existir. Desde allí, la necesidad se transforma en elección. Y la elección es el suelo más fértil del amor. Cuando el self se vuelve hogar, el cuerpo lo sabe. Se relaja. El sistema nervioso deja de vivir en alerta permanente. La calma ya no se interpreta como preludio del abandono. El silencio ya no exige ser llenado. Y en esa estabilidad, el amor encuentra un espacio que antes no tenía, el espacio de lo no utilitario. Amar sin usar. Amar sin exigir. Amar sin convertir al otro en templo. Este capítulo no busca convencerte de que te ames más. Busca que regreses. Que vuelvas al lugar del que saliste cuando aprendiste que solo valías si eras deseado. Que retires tu valor del mercado afectivo y lo reinstales en tu propia presencia. Eso no se hace con afirmaciones. Se hace con práctica silenciosa, con decisiones pequeñas, con la renuncia a ciertos vínculos que solo existen mientras te fragmentas. Y aquí aparece una consecuencia inevitable. Cuando eres casa, algunas relaciones ya no pueden entrar. No porque seas exigente, sino porque no resuenan con tu estabilidad. Otras, en cambio, encuentran un lugar donde quedarse sin invadir. El amor cambia de forma. Deja de ser refugio contra la intemperie y se vuelve caminar juntos bajo el mismo cielo. Este es uno de los puntos más incomprendidos del despertar. Se confunde integridad con frialdad, autosostén con egoísmo, sobriedad con falta de pasión. Pero lo que realmente ocurre es que el amor deja de ser transacción y se convierte en presencia compartida. No te completa. Te acompaña. No te define. Camina contigo. Si este capítulo logra asentarse en tu escucha, sentirás algo distinto al entusiasmo. Sentirás solidez. Una solidez tranquila. La certeza de que, pase lo que pase afuera, hay un lugar adentro donde puedes volver sin pedir permiso. Y desde ese lugar, el amor ya no es urgencia ni refugio. Es encuentro. Guarda esta frase como quien guarda una llave que no hace ruido, pero abre puertas reales. Cuando eres casa, el amor deja de ser refugio y se vuelve compañía. Capítulo 10. El amor sin fantasía, presencia, elección y la rara paz que no vende boletos. Después de la caída del velo, después del desierto, después de convertirte en casa, el amor vuelve a aparecer. No entra con estruendo.
No trae promesas nuevas. No se anuncia como destino. Simplemente está. Y para quien fue educado en el drama, eso resulta desconcertante. Incluso sospechoso. Porque este amor no grita, no acelera, no amenaza con irse si no se lo alimenta con espectáculo. Este amor no vende boletos. Aquí ocurre una inversión silenciosa que muchos no soportan. El amor sin fantasía se siente, al principio, como ausencia de amor. No porque no haya vínculo, sino porque el sistema nervioso fue entrenado para confundir ansiedad con pasión, sobresalto con profundidad, carencia con deseo. Cuando la fantasía se retira, el cuerpo no celebra, extraña. Extraña la adrenalina. Extraña el vértigo. Extraña la intensidad que lo hacía sentirse vivo aun cuando lo estaba desgastando. La fantasía no es imaginación creadora. Es compensación. Es el guión que rellena lo que no sabemos habitar. Por eso el amor sin fantasía parece aburrido para quien fue adicto al incendio. No hay picos que perseguir. No hay caídas que redimir. No hay reconciliaciones que atroben. Hay presencia. Y la presencia, cuando no se la conoce, incomoda. Las tradiciones contemplativas siempre fueron claras en esto: la verdad no estimula, sostiene. La experiencia de lo real no necesita fuegos artificiales porque no está tratando de tapar un vacío. En el silencio atento, en la respiración que no huye, en la mirada que no exige, ocurre una forma de intimidad que no depende de la intensidad. Depende de la disponibilidad. Estar disponible sin querer poseer. Permanecer sin prometer eternidades que no hacen falta. Aquí el eros cambia de naturaleza. No se apaga. Se transmuta. La filosofía antigua entendió el eros como una escalera. Comienza como deseo de posesión y asciende hacia reconocimiento del ser. No se trata de negar el cuerpo ni el placer, sino de retirarles la tarea imposible de salvarte. El eros purificado no te arrastra fuera de ti, te devuelve. Y desde allí, el encuentro con el otro deja de ser necesidad y se vuelve elección. Este punto es crucial. Elegir no es sentir menos, es sentir desde otro lugar. Elegir implica poder decir sí sin pánico y no sin culpa. Implica que el deseo no secuestre la dignidad. Implica que el vínculo no dependa de la escasez fabricada para sostenerse. El amor sin fantasía no necesita desaparecer para volverse deseable. No necesita juegos de poder. No necesita pruebas constantes. No necesita ser narrado para existir. Por eso muchos huyen de él. Porque ya no hay escenario donde el ego pueda lucirse. Ya no hay performance que lo justifique. Ya no hay urgencia que lo mantenga en el centro. En este amor, el ego no es protagonista. La presencia lo es. Y la presencia no halaga. No promete. No dramatiza. Acompaña. Aquí conviene decirlo con claridad para evitar confusiones peligrosas. El amor sin fantasía no es apatía. No es frialdad. No es resignación. Es una calidez distinta. Una calidez que no quema. Que no exige sacrificios épicos. Que no confunde intensidad con verdad. Es una calidez que permite el desacuerdo sin amenaza, la distancia sin abandono, el silencio sin interpretación paranoica. El sistema nervioso necesita reaprender esto. Porque durante años fue condicionado a asociar amor con sobresalto. A vivir en alerta. A buscar confirmaciones constantes. Cuando ese entrenamiento se desactiva, aparece una paz rara, estable, casi invisible. Y esa paz, para el ego, es sospechosa. El ego cree que si no hay ruido, no hay amor. Pero el amor real no compite con el ruido. Lo atraviesa. La teología, cuando no se vuelve moralista, coincide con esta intuición esencial. La verdad es el fundamento del vínculo. No la promesa, no la emoción intensa, no la fantasía compartida. La verdad no se impone, se ofrece.
Y cuando un vínculo se funda en verdad, en decir lo que es, en no exagerar lo que no se sabe, en no prometer lo que no se puede sostener, ocurre algo profundamente subversivo: el amor se vuelve habitable. Habitable significa que puedes vivir allí sin perderte. Que no tienes que actuar para quedarte. Que no tienes que reducirte para agradar. Que no tienes que aumentar el volumen para ser visto. Puedes ser. Y el otro también. Dos presencias completas compartiendo camino, no dos mitades intentando no caer. Reeducar el deseo es aceptar esta transición sin huir. Es permitir que el cuerpo aprenda que la calma no es amenaza. Que la estabilidad no es aburrimiento. Que la ausencia de drama no es ausencia de amor. Al principio, este aprendizaje se siente extraño, casi como desaprender a caminar. Pero con el tiempo, algo se afianza: la confianza. No en el futuro. No en la promesa del para siempre. En el ahora compartido. Este amor no necesita ser defendido. No necesita convencer a nadie. No necesita ser mostrado. Existe incluso cuando no se lo nombra. Y por eso, en un mundo que comercializa emociones, parece invisible. No genera historias épicas. No produce nostalgia artificial. No alimenta redes. Pero sostiene vidas. Si llegaste hasta aquí, es posible que reconozcas la tentación de volver al fuego artificial. A la intensidad que promete sentir algo, aunque duela. Esa tentación no te hace débil. Te recuerda de dónde vienes. Pero ahora sabes algo que antes no sabías: el incendio no es sinónimo de vida. A veces es solo ruido evitando el silencio donde la verdad podría hablar. El amor sin fantasía no te arrebata. Te acompaña. No te promete eternidad. Te ofrece presencia. No te completa. Camina contigo. Y esa forma de amar, aunque no venda boletos, es la única que no te pide perderte para existir. Guarda esta verdad como antídoto contra la confusión más común del ego despierto. La paz no grita. Por eso el ego la confunde con ausencia. Capítulo 11. La ética del despierto: límites, discernimiento y el fin de la mendicidad emocional. Hay un momento, casi imperceptible, en el que el despertar deja de ser una experiencia interior y se convierte en forma de vida. No llega con declaraciones solemnes. Llega con gestos simples que ya no negocias. Con silencios que sostienes. Con decisiones que no explicas. Ese momento marca el nacimiento de una ética distinta, la ética del que ya vio. Quien ya vio no persigue. No porque haya perdido deseo, sino porque dejó de confundir deseo con urgencia. No implora. No porque se haya vuelto orgulloso, sino porque reconoció que implorar es entregar el centro. No negocia su dignidad por migajas emocionales porque aprendió algo que no se desaprende. El amor que te reduce no es amor, es transacción. Esta ética no es un código moral. No es una lista de conductas correctas. Es una consecuencia natural de la integración. Cuando el self ocupa su lugar, el comportamiento se ordena solo. Ya no necesitas imponerte límites desde la rigidez, los límites emergen desde la claridad. Y la claridad no grita. Simplemente decide. Aquí aparece el discernimiento, una palabra antigua que no tiene nada de tibieza. Discernir no es dudar eternamente. Es ver con precisión. Es mirar sin odio. Elegir sin necesidad. Decir sí sin euforia y no sin culpa. El discernimiento es compasión con columna vertebral. Puedes comprender al otro sin permitir que te invada. Puedes amar sin permitir que te desdibuje. Puedes retirarte sin convertirte en enemigo. Las tradiciones sapienciales siempre señalaron esta madurez como signo de sabiduría real. En los antiguos textos de prudencia interior se repite una idea incómoda: no todo lo que emociona edifica, no todo lo que atrae conviene. La sabiduría no consiste en sentir menos, sino en no obedecer ciegamente a lo que sientes. El corazón,
cuando no es habitado, puede engañarse a sí mismo. Cuando es integrado, se vuelve brújula. La mística sufí lo expresó con una sobriedad feroz. Rumi habló de la soberanía del corazón no como dominio sobre otros, sino como gobierno interno. Un corazón soberano no se entrega a cualquiera que lo conmueva. No porque se cierre, sino porque se respeta. Y ese respeto no es altivez, es alineación. Es saber desde dónde amas. Desde la psicología profunda, los límites no se entienden como barreras defensivas, sino como contornos del ser. Sin límites, no hay encuentro, hay fusión. Y la fusión, aunque se vista de romanticismo, es pérdida de identidad. El despierto ya no busca fusionarse. Busca encontrarse. Y para que haya encuentro, debe haber dos centros, no uno disuelto en el otro. Esta ética se manifiesta en actos concretos, pero no como manual. Se manifiesta en lo que ya no haces. Ya no persigues a quien se retira. No porque te hayas endurecido, sino porque entiendes que el retiro también es información. Ya no intentas convencer a nadie de tu valor. No porque no te importe el otro, sino porque dejaste de convertir el amor en plebiscito. Ya no te quedas donde debes mendigar atención. No porque te creas superior, sino porque reconoces el costo invisible de hacerlo. Aquí el lector empieza a sentir un cambio de identidad profundo. Antes, la pregunta era, ¿me va a amar? Ahora, sin arrogancia y sin miedo, surge otra, ¿el amor que se me ofrece honra mi silencio? Honrar el silencio significa respetar el espacio donde ya no necesitas demostrar nada. Donde no actúas. Donde simplemente eres. Si un vínculo exige que abandones ese espacio para sostenerlo, el discernimiento se activa sin drama. Esta ética no vuelve la vida más fácil. La vuelve más coherente. A veces más solitaria, sí. Porque no todos están dispuestos a encontrarse con alguien que no necesita ser necesitado. Pero también más liviana. Porque la energía que antes se iba en perseguir, justificar o sostener vínculos desalineados vuelve a ti. Y esa energía, cuando regresa, se convierte en presencia. El despierto no se convierte en juez del mundo emocional. No mira desde arriba. Mira desde dentro. Reconoce el dolor ajeno porque reconoce el propio. Pero no lo usa como excusa para quedarse donde se pierde. Esta es la diferencia entre compasión y sacrificio inútil. La compasión ve. El sacrificio inconsciente se inmola para no elegir. Elegir es el acto ético central del despertar. Elegir no desde el miedo a estar solo, sino desde la fidelidad a lo que ya eres. Elegir quedarte cuando hay verdad, no cuando hay promesa. Elegir irte cuando hay ruido, no cuando hay calma. Elegir sin dramatizar. Elegir sin convertir cada decisión en tragedia. Esa sobriedad no es frialdad, es madurez afectiva. Poco a poco, el lector reconoce que ya no se relaciona desde la mendicidad emocional. No necesita ser validado a cada paso. No necesita respuestas inmediatas para sentirse seguro. No necesita intensidad para confirmar que existe. Y cuando esa necesidad cae, el amor se vuelve posible desde otro plano. No como urgencia, sino como acto libre. Este capítulo no busca que adoptes una postura rígida ni que te conviertas en alguien inaccesible. Busca que encarnes una ética que nace sola cuando la conciencia se asienta. Una ética que no se proclama, se vive. Que no se enseña, se contagia. Que no se defiende, se sostiene con actos silenciosos. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que el despertar no te prometió felicidad constante. Te prometió algo más raro y más estable, coherencia. Y la coherencia, cuando se vuelve forma de vida, te protege de traicionarte en nombre del amor. Deja que esta frase cierre el capítulo como una línea trazada en el suelo, no para separar, sino para orientar. El que se conoce. Ya no se vende por afecto. Capítulo 12. La revolución silenciosa, ¿por qué los despiertos ya no se enamoran y que nace en su lugar?
Hay una frase que circula como acusación y como misterio: los despiertos ya no se enamoran. Se dice con sospecha, como si fuera una pérdida. Como si algo esencial se hubiera roto. Pero lo que se rompió no fue el amor. Se rompió el hechizo. Y cuando el hechizo cae, lo que queda no es vacío. Es soberanía. El enamoramiento, tal como lo conocías, era una caída. Caída en la proyección. Caída en la carencia. Caída en la promesa de ser completado. No era pecado ni error, era una etapa. Era la forma que tenía la conciencia fragmentada de buscarse en otro. Pero una vez que el recorrido se hace, una vez que se ve el mecanismo, ya no se puede volver a caer con inocencia. No porque falte deseo, sino porque hay visión. Carl Jung lo expresó sin sentimentalismo: la individuación no te vuelve mejor persona, te vuelve entero. Y un ser entero ya no busca completarse. Busca relacionarse. Esa diferencia lo cambia todo. El amor deja de ser una búsqueda desesperada y se convierte en una elección lúcida. No menos profunda. Más verdadera. Mira hacia atrás y reconoce el hilo que has recorrido. La proyección que coronaba al otro como destino. El altar donde la carencia dirigía la ceremonia. La sombra que exigía intensidad para no ser vista. El pacto secreto de dos heridas llamándose amor. El teatro invisible de máscaras y promesas. La caída del velo que dejó ruinas y silencio. El desierto donde nadie vino a salvarte. La casa interior que aprendiste a habitar. La presencia que no necesita espectáculo. La ética que ya no negocia dignidad. Todo eso no fue pérdida. Fue integración. Aquí nace algo raro, algo que no se celebra en canciones ni se vende en historias: el amor sin caída. El amor que no arrebata porque no necesita arrancarte de ti. El amor que no promete eternidades porque habita el ahora con suficiente profundidad. El amor que no exige arrodillarse ante nadie porque ya no hay ídolos. Solo hay dos presencias completas caminando juntas. La tradición hermética selló esta verdad hace siglos con una sentencia que no busca consolar, sino ordenar: conocer la verdad no te hace sentir mejor, te hace libre. En el Corpus Hermeticum, el conocimiento no es acumulación de ideas, es liberación del engaño. Y cuando el engaño cae, la conciencia ya no puede sostener relaciones basadas en fantasía. No por superioridad, sino por coherencia interna. La teología, en su vena más desnuda, coincide con esta misma intuición. La verdad no seduce, libera. No promete placer, ofrece alineación. En el Evangelio según Juan, se dice que la verdad libera no porque sea amable, sino porque deja de sostener la mentira que te mantenía cautivo. Aplicado al amor, esto es radical: la verdad te libera de amar para ser salvado. Por eso el despierto parece extraño. No corre detrás de la intensidad. No confunde ansiedad con pasión. No dramatiza la calma. No interpreta el silencio como abandono. No persigue para sentirse vivo. Observad. Elige. Permanece o se retira sin convertir cada gesto en epopeya. No porque haya perdido el corazón, sino porque recuperó el centro. Lo que nace en lugar del enamoramiento es algo menos brillante y más sólido: presencia elegida. No una presencia que se impone ni que se promete, sino que se ofrece día a día. Una presencia que no depende de la escasez ni del drama para sostenerse. Una presencia que no necesita público. Una presencia que puede amar sin perderse. Esta es la revolución silenciosa. No marcha. No proclama. No convierte. Simplemente ocurre en quienes ya no pueden mentirse. Ocurre cuando el amor deja de ser anestesia y se vuelve encuentro. Cuando el deseo se purifica sin apararse. Cuando la soledad deja de ser amenaza y se vuelve suelo. Cuando el vínculo ya no es altar, sino camino compartido. El mundo seguirá llamando fríos a los despiertos. Difíciles. Distantes.
porque el mundo está acostumbrado al amor que suplica, que dramatiza, que promete para no mirar el vacío. El amor despierto no juega ese juego. Prefiere la paz a la actuación, la verdad a la intensidad, la elección a la caída. Y aquí se cierra el círculo. No con una moraleja, con una sentencia que no necesita explicación porque se reconoce en el cuerpo cuando es verdadera. No dejaste de amar. Dejaste de arrodillarte.